Entonces, más o menos, de lo que trata lo siguiente es la ley de gravitación universal. Explicamos de qué se trata. La ley de gravitación universal es uno de los primeros modelos que hay en física que explica cómo es que funciona la atracción entre cuerpos, ¿sí? Resulta que, o sea, no nos vamos a meter en una explicación para eso, de hecho muy probablemente ni siquiera la exista o la haya, simplemente describimos cómo es la naturaleza y resulta que cualquier objeto que tiene masa es capaz de atraer otro objeto, ¿sí? Entonces a esto le llamamos atracción gravitacional. Eh, Hay la historia de cómo se descubrió esta ley de gravitación universal es muy bonita. De hecho, aquí la genialidad de la idea de Newton sobre esta ley consiste en, a lo mejor no se alcanza muy bien aquí en la figura 3.20, pero es un intento de mostrar unos tiros parabólicos, es decir, estás en una montaña, arrojas una piedra, entonces la idea fundamental es que si tú logras arrojar una piedra con suficiente fuerza, pues la vas a dejar dando vueltas, la vas a dejar en órbita. ¿Sí? Entonces esa es la parte de la idea de la visualización de Newton, que las leyes de física terrestre, y es algo que mencionamos mucho en el primer parcial, eventualmente corresponden con las leyes de los cuerpos celestes, que tienen que ver con las leyes de Kepler y toda esta cuestión, que de hecho vamos a estudiar la ecuación de Kepler la siguiente semana. Ahora, para entender este tema, la fórmula de partida es esta que está por aquí. Fuerza es igual a una G mayúscula por una masa por otra masa entre la distancia al cuadrado. Entonces es muy sencillo entender cómo funciona esta fórmula. Quiere decir que entre más grandes son las masas de los objetos se van a atraer con más fuerza. Entre más cerca está un objeto del otro, se van a atraer con más fuerza. Esta G mayúscula se le llama constante gravitacional universal. Y es eso, es una constante que nunca cambia y que es la misma en todo el universo. Entonces, aquí el único comentario que tengo que hacer sobre la G mayúscula es que no me la vayan a confundir con G minúscula. ¿Sí? G mayúscula hace referencia a esta constante, mientras que G minúscula hace referencia al 9.8. El hecho de que nuestra gravedad sea de 9.8 metros por segundo al cuadrado es una consecuencia de esta fórmula. ¿Sí? Pero bueno, eso se ve ¿cómo se llama? En cursos un poquito más avanzados. De hecho, aquí en la página 99 les hacen la explicación de dónde sale G minúscula y qué tiene que ver con G mayúscula, ¿sí? Y también les explican o les hacen ver que la gravedad, ese 9.8 metros por segundo al cuadrado, no es un valor constante, depende de la masa de la Tierra y depende en qué posición del planeta se encuentren. A ustedes que les interesa esta cuestión de comercio, esto es bien, bien importante, por ejemplo, para calibrar básculas y balanzas grandes. Por ejemplo, resulta que la gravedad es más alta al nivel del mar por ejemplo, en una montaña. Si ustedes llevan un cargamento que se tomó, por ejemplo, llevan un cargamento de 2 o 3 toneladas de sal, que se hayan tomado al nivel del mar y después los quieren, se llevan la misma báscula y esa báscula no está correctamente calibrada en una ciudad alta como la Ciudad de México, resulta que la gravedad en la Ciudad de México es ligeramente menor y eso puede hacer que pierdan mucho producto, que pierdan por ahí mucha cantidad de lo que ustedes quieren vender. Entonces, en la cuestión comercial, y en la calibración de balanzas y de básculas para ventas de grandes cantidades, pues resulta que este tema es así bastante fundamental. Ya digamos en aplicaciones más ingenieriles, de más grande envergadura, pues esta fórmula se utiliza como parte de los cálculos, por ejemplo, para poner un satélite en órbita. Esta fórmula también tiene la utilidad de que ustedes puedan hacer ahí cálculos o predecir cómo se van a mover ciertos satélites artificiales. Gracias a esta fórmula podemos conocer cómo son las fuerzas de gravedad en otros planetas o en otras partes del universo. Entonces es una formulación que tiene bastante para dar.
La fórmula es muy muy sencilla. Si llegaron a ver la ley de Coulomb en la secundaria, como verán, tiene la misma estructura que la ley de Coulomb. ¿Sí? Y si no, por favor les pido que pongan mucha atención a la estructura, porque ya que lleven el siguiente curso de física, van a ver que la ley de Coulomb es idéntica, nada más que en lugar de hablar de masas, pues se habla de cargas. ¿Sí? Entonces, denle una leída a esto. Lo de leyes de Kepler luego lo abordamos. Y para aterrizar estas temáticas, pues lo más sencillo es hacerlo con problemas. Entonces vamos a analizar estos pequeños problemas. ¿Sí? Vamos a escribir la fórmula que vamos a utilizar. La fuerza es igual a la masa del objeto 1 por la masa del objeto 2 por la constante gravitacional entre la distancia que existe de ambos objetos. Y esta g es un valor fijo, constante. De hecho, nunca les van a pedir que la calculen, más bien ustedes siempre deben de tener en su formulario este valor a la mano. El valor que les sugiero que utilicen es 6.67 por 10 a la menos 11, y las unidades de esta constante son newton por kilogramo al cuadrado, no, perdón, por metro al cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Entonces, ejercicio número 1. Calcula la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas si una de ellas tiene una masa de 60 kilogramos y la otra tiene 70 kilogramos y se encuentran a 1.5 metros de distancia. ¿Sí? Entonces, estos ejercicios son muy muy fáciles de hacer. Lo primero que hay que verificar es que todo esté en sistema internacional. Es decir, que todo esté en kilogramos y en metros, que son básicamente los datos que les da esta fórmula, y así el resultado ustedes lo van a obtener en newtons. Mucho ojo, para hacer estos ejercicios es fundamental, es indispensable que tengan una calculadora científica. Si ustedes no tienen una calculadora científica, no van a poder hacer las cuentas. ¿Sí? Entonces sustituimos los datos de este ejercicio, que son 60 kilogramos, son 70 kilogramos. Les sugiero mucho que si tienen una calculadora científica a la mano la saquen y vayan haciendo esta cuenta. ¿Cuál es el error que cometen en este tipo de ejercicios para el semestral, para el examen? Que no hacen bien las sustituciones en la calculadora o que no saben utilizar adecuadamente la calculadora. ¿Sí? Ese es casi siempre el problema con esta fórmula, que tienen fallos en el uso de una calculadora. Entonces vamos a hacerlo así como muy, muy por partes para que nos vaya quedando bien. Entonces, con ayuda de una calculadora hacen 60 por 70 por 6.67 exponente a la menos 11. Entonces 60 por 70 por 6.67 exponente a la menos 11. Entonces, en la parte de arriba les va a quedar el siguiente resultado. Les va a quedar 2.8014 por 10 a la menos 7. Y en la parte de abajo les va a quedar 1.5 al cuadrado, da de resultado 2.25. Abajo les quedan metros cuadrados. En la parte de arriba, estos kilogramos ya se cancelaron con los kilogramos de acá, y las unidades que les quedan son newton por metro. Entonces, esas son las unidades que les quedan en la parte de arriba. Y después hacen esa división, ¿no? Entonces es 2.8014 exponente a la menos 7 entre 2.25. Y el resultado que les va a dar es 1.24 por 10 a la menos 7 newtons. Y eso es todo. Entonces es saber utilizar bien la calculadora. ¿Qué es lo importante de hacer este primer ejercicio?
Esto lo vamos a traducir a notación explícita, es decir, tenemos que agregar 7 ceros. Entonces para el un espacio, 2, 3, 4, 5, 6 y creo que el 7, y aquí iría el 1.24. Entonces nada más vamos a verificar. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Entonces la fuerza de atracción entre dos personas que están a 1,5 metros de distancia es un valor muy pero muy pequeñito, ¿sí? Y entonces esta es la principal característica que tienen las fuerzas gravitacionales. Son fuerzas que logran actuar incluso a distancias tan infinitas como las distancias del universo, pero producen fuerzas muy muy pequeñitas. Entonces, en la realidad es de que entre dos personas de 60 y 70 kilogramos, sí, o sea, sí existe una fuerza física de atracción, pero es muy difícil de notar porque, pues, como estamos aquí en el planeta Tierra, pues, quien ocasiona la mayor atracción gravitacional de la Tierra y es la que estamos sintiendo todo el tiempo, ¿sí? Conforme las masas de los objetos empiezan a aumentar, por ejemplo, ya hablando de la masa de la Luna, la masa de la Tierra, la masa de un planeta en general, pues estas fuerzas de atracción gravitatoria se empiezan a volver muy significativas. Los objetos que logran las mayores fuerzas gravitacionales, pues son los famosísimos agujeros negros, ¿sí? Y estas fórmulas se pueden aplicar para algunos casos de agujeros negros que se encuentran a suficiente distancia. Entonces como verán, son problemas muy simples, muy sencillos. No sé si hay alguna duda o pregunta o comentario sobre este que acabamos de hacer. Pues creo que no, profe. No lo sé. Mande Diego, perdón, no te escuché. No, pues yo digo que hasta el momento no. Sale, Hasta el momento sí lo voy entendiendo. sale, muchas gracias Diego. Eh, o sea, lo más importante en estos ejercicios... Sale, gracias Diego por el comentario. Lo más importante en estos ejercicios es que usen bien la calculadora, ¿sí? Si ustedes usan bien su calculadora para estos ejercicios, los van a tener bien. Entonces no hay como mayor chiste, mayor dificultad. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Calcular la fuerza con la que se atraen dos cuerpos de 98 y de 300 newtons al haber entre ellos 50 centímetros de distancia. Dar el resultado en sistema internacional, es decir, en newtons. Entonces, este ejercicio lo que tiene es que hay que hacerle un cambio de unidades, o sea, la única dificultad. Entonces, las masas que vamos a necesitar calcular las vamos a obtener a partir de dividir esos valores que nos dieron ahí. Entonces la primera masa la obtenemos dividiendo los 98 newtons entre los 9.8, ¿sí? Que es el truco que estuvimos mencionando en el último material que les dimos. Entonces si ustedes hacen esa división, 98 entre 9.8 obtienen 10 kilogramos. Y esa la vamos a usar como la masa 1. Luego el siguiente, en lugar de 98 van a ser 300. Y vamos a tener 300 entre 9.8. Entonces 300 entre 9.8 nos da 30.6 kilogramos. La distancia que nos dieron hay que ponerla en metros. Fueron 50 centímetros, entonces ya lo ponemos directamente como 0.5. Y ya con todos estos datos procedemos a repetir lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. En la primera va un 10. En la segunda va 30.6. Esa constante ahí se queda y aquí va 0.5. Si saben utilizar la calculadora científica con suficiente habilidad, es muy sencillo programar toda esta fórmula de golpe.
para que les dé el resultado de manera completamente directa. Entonces el resultado así completo es de 8.16 por 10 a la menos 8. Y como se trata de una fuerza, y ya todo está en sistema internacional, tienen que ser newtons. Entonces ese es el ejercicio 2. Vamos a ver si nos dio. Nada más que aquí lo pone a la menos 11. Empieza a recorrer el punto decimal hacia la derecha hasta que llega al 11, pero es exactamente el mismo resultado el cual hemos obtenido nosotros. Entonces problema 1 y 2 son idénticos. Vamos a un tercer problema. El tercer problema dice, ¿a qué distancia se encuentran dos masas de 4 por 10 a la menos 2 kilogramos y 9 por 10 a la menos 3 kilogramos? Si la fuerza con la que se atraen es de 9 por 10 a la menos 9. Entonces lo que hay que hacer es de esta fórmula despejar la distancia. Entonces, nuevo nivel de dificultad, pues hay que hacer un despeje. Entonces, para hacer el despeje de esta fórmula es bastante simple. Esta distancia que está aquí abajito queda en la parte de arriba. Esta fuerza que está aquí arriba queda en la parte de abajo. Y en un siguiente paso obtienen la raíz cuadrada para que les quede la pura distancia. Distancia es igual a la raíz cuadrada de todo esto que tenemos aquí. Y esa es la fórmula que debemos de utilizar. Entonces vamos aquí a sustituir los valores que nos da el problema 3. Entonces la masa 1 es de 4 por 10 a la menos 2 kilogramos. Luego la siguiente es de 9 por 10 a la menos 3. Entonces lo voy a copiar de acá para escribirlo más rápido. Entonces aquí va un 9, aquí va un menos 3. Luego esta constante, recuérdenlo, siempre 6.67 por 10 a la menos 11. Y esta fuerza nos la está dando el problema, es 9 por 10 a la menos 9. Entonces eso es lo que tenemos que resolver en la calculadora. Lo vamos a hacer por partes para que ustedes vayan viendo qué es lo que va dando. Primero voy a hacer la multiplicación de la parte de arriba. Es 4 exponente a la menos 2 multiplicado por 9 exponente a la menos 3 multiplicado por 6.67 exponente a la menos 11. Creo que lo escribí mal en la calculadora. Entonces en la parte superior nos van a quedar 2.4012 por 10 a la menos 14. $2.4012 por 10 a la menos 14. Y después esto lo dividimos entre 9 por 10 a la menos 9. Y nos va a ir quedando 2.668 por 10 a la menos 6. Y finalmente le sacamos raíz cuadrada. Y el número que nos va a quedar es 1.633 por 10 a la menos 3. Y como es una distancia y todo está en sistema internacional, tienen que ser metros. Aquí las unidades que fueron quedando fueron, aquí nos quedaron, se cancelaron estos kilogramos y nos quedaron newton por metro al cuadrado. Luego newton con newton se cancela y lo que va quedando acá pues son metros al cuadrado.
Ahora, para que ubiquen mejor qué significa ese resultado, esto, si recordamos nuestro sistema de prefijos del sistema internacional, cuando tenemos por 10 a la menos 3 es una m minúscula. Entonces en realidad estos son 1.6333 milímetros, ¿sí? O si lo quieren visualizar de esta otra manera, pueden tener 0 punto y recorren el punto decimal 3 espacios. Luego les queda 1.633 y estos son metros. Entonces, como verán, son ejercicios muy sencillos, muy simples, en donde solamente hay que utilizar ya todo lo que sabemos. Eh, Ejercicio número 4 es calcular otra distancia con un cambio de unidades. Les dan 400 gramos, hay que hacerlo 0.4 kilogramos. 600 gramos, hay que hacerlo 0.6 kilogramos. Y ya que hacen esas transformaciones, sustituyen aquí. Ejercicio 5, calcular la masa de una silla. Si la magnitud de una fuerza, entonces aquí hay que despejar m de la fórmula. Entonces, insisto, esto es bastante simple, bastante sencillo. Y ese es el tipo de ejercicios que les voy a dejar. Para no saturarlos tanto, de aquí nada más les voy a dejar los ejercicios 1, 2 y 3. Entonces lo que resta de la clase les voy a pedir que intenten hacer los ejercicios 1, 2 y 3 que les estoy mostrando aquí. En un momentito los pegamos aquí en su grupo. Y no sé si tengan alguna duda o comentario en lo que voy recortando y pegándoles eso en su grupo. Bueno, si no muchachos, pues eso es ¿cómo se llama? Pues eso sería lo que vamos a ver la clase del día de hoy. Se están dejando, acuérdense, ahí bastantes ejercicios, bastantes cosas. No dejen que se les junte. Y bueno, cualquier duda o cualquier comentario, seguimos aquí al pendiente.